El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Muy bien, a esta hora vamos a comunicarnos en una entrevista con el ex congresista Wilber Rosas Beltrán. Él ha sido congresista por el Frente Amplio, agrupación de izquierda, y lógicamente vamos a estar a la expectativa de lo que nos conversemos con él. Ha sido también alcalde de la ciudad de Limatambo y Anta en el Cusco. Ya estamos en comunicación vía Zoom y le damos la bienvenida al ex congresista Wilber Rosas Beltrán. Muy buenos días, tenga usted. Desde la ciudad capital los saludamos a la ciudad del Cusco. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, ¿cómo ve el momento político, este escenario cambiante cada día más comprometedor en relación a la imagen del presidente, y cómo ve el tema de este escenario político de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que parece indicar de que este fin de semana se dieron las paces ahí en el Congreso? ¿Cuál es su opinión? Usted ha sido congresista del Frente Amplio. Frente Amplio, una agrupación que tuvo un importante bloque representativo de izquierda en el Congreso, pero de ahí nadie sabe cómo terminó esta agrupación. Ahora ya no existe, creo. Cuéntenos un poco, ex congresista Wilber Rosas, ¿cuál es el momento político que vive el país? Bueno, yo creo que todo el país estamos constatando de que la situación en el país es cada vez más difícil, más caótica, y lo que falta es institucionalidad para el funcionamiento de nuestro país. Y la institucionalidad viene, uno, por la aplicación de la propia justicia, ¿no? En este momento diríamos que hay 4 elementos que juegan dentro del quehacer nacional. Esos 4 elementos son las 4 patas de una mesa, que están creando una especie de caos, de desconcierto, pero lo peor es de poca esperanza, ¿no? Cuando vemos que tenemos un poder judicial, específicamente el Ministerio Público, politizando la justicia, o la politización de la justicia hecha desde el Ministerio Público, y tenemos un Congreso que de manera permanente la única agenda que tiene es la vacancia, la inhabilitación y la destitución del presidente de la República. Y por el otro lado tenemos también el Ejecutivo, que hay un permanente amenaza de decir vamos a cerrar el Congreso, aunque veladamente no lo dicen, pero efectivamente creo que en el fondo existe esa posibilidad. Y el otro, el papel que juega la gran prensa, ¿no? Los medios concentrados que prácticamente colocan la agenda en el Congreso, colocan las denuncias en el Ministerio Público y colocan una situación de permanente zozobra, de permanente caos en nuestro país. Y creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Y bueno, frente a estos 4 elementos, también hay otros elementos, como usted hizo un comentario, que coadyuvan esta situación de desorden, de caos, pero yo creo que fundamentalmente de una crisis política, ¿no? Todavía no estamos hablando de crisis de carácter económico,
ni tampoco el estallido de una crisis social. Creo que estamos hablando fundamentalmente de un elemento importante que es la crisis política, ¿no? Y esta crisis política trae como consecuencia la crisis de otros sectores, ¿no? Esta semana hemos visto, por ejemplo, la libertad de Antauro o también la opinión del episcopado peruano, ¿no? Haciendo de una manera, no estoy en contra, pero yo creo que tienen todo derecho de opinar, pero haciendo una velada opinión en el sentido de que si no lo dicen textualmente es que se vayan todos y nuevas elecciones, ¿no? Esa es la situación en que venimos procesando, esa es la estrategia que cada uno tiene y la estrategia es todos contra todos y la situación se agrava porque el país estamos saliendo de una crisis sanitaria y nos hemos metido en una crisis de carácter financiero internacional con la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, esta situación, tanto de factores externos como también de factores internos, hacen de que tengamos que vivir una situación de constante inestabilidad. Ahora, algunos consideran que haberlo dejado en libertad a Antauro Humala es el que va a cumplir con el objetivo de tratar de movilizar el interior del país contra la capital, es decir, las regiones, dándole un respaldo, no directo de repente, pero sí un respaldo político al presidente Castillo. ¿Usted considera correcto esa tesis o no? Yo creo que no estamos en la situación de hace 17 años, ¿no? Donde el movimiento de Amparo Humala, ahí con un velado apoyo de propio Ollanta Humala, hicieron los movimientos en Andahuaylas y había unas circunstancias muy especiales. Yo creo que las circunstancias de ahora no tienen la misma fuerza que pudiera tener Antauro Humala en esta ocasión. Eso, por ejemplo, la amenaza de decir voy a ir nuevamente a Andahuaylas puede hacer que haya movimientos, grupos sociales que todavía apoyan esta situación, pero yo no creo que sea en la dimensión que se plantea y que se cree que en este momento. Desde la prensa anoche hemos visto de que pareciera que fuera el elemento distractor o el elemento que va a sofocar que va a producir nuevos desórdenes nacionales y que por lo tanto se convulsionaría el país. Y yo no creo en esa situación. Basta ver el pequeño grupo que fue a recibirlo ahí al penal y que no pasó de eso, ¿no? Entonces, creo que no hay que crear esos falsos temores en el sentido de que Antauro se va a convertir en la nueva fuerza política, pero en la nueva fuerza política que va a crear caos y desorden, y desde luego de esto se beneficiará, es lo que se dice, ¿no? De esto se podría beneficiar el gobierno. Yo creo que hay otras circunstancias, y las circunstancias más bien es el llamado de toda la gente a poder solucionar este problema que tenemos en el país, que es una crisis de carácter político, ¿no? Ahora, pero Antauro tampoco se va a quedar con los brazos cruzados. Él ha esperado este momento justamente de salir en libertad, luego de 18 años aproximadamente de estar preso, y él tiene sus ambiciones personales. Desde la cárcel lo ha manifestado. Él quiere ser presidente de la República, él quiere tener un protagonismo y un liderazgo, y posiblemente que en ese liderazgo pueda desplazar del interior del país a Pedro Castillo también. Habría esa posibilidad, ¿no? Bueno, si hablamos de posibilidades existen muchas. El problema es que hay que medir las situaciones concretas en las que se mueven esas posibilidades. Y a mí me parece que esa situación no es posible, primero, porque hay cuestiones legales que le impiden su candidatura y su posible liderazgo para una próxima elección presidencial.
yo creo que tiene impedimentos legales como haber actuado contra el Estado y además cometido crímenes por los cuales ha purgado carcelería, y yo no creo que sean las mismas condiciones. Ahora, que existe un grupo considerable y organizado que está detrás de esta propuesta, sí lo hay. Tampoco nos podríamos tapar, poner una venda en el ojo. Yo creo que tenemos que mirar con cierta preocupación, desde luego, pero no con la magnanimidad con la que se está tratando en este momento desde los medios. Y esto lo que hace más bien es hacer crecer una propuesta que no está en la realidad, sino más bien como queriendo atacar al presidente o al ejecutivo. Lo que hacen es crear una falsa expectativa de un gran liderazgo de una persona que acaba de salir por homicidio, por secuestro y por todo esto, ¿no? Y de seguridad contra el Estado. Y creo que habría que tomar con cierta calma y con cierto análisis de lo que va sucediendo en el país. Lo que más me preocupa es que hagamos una cosa grande de una cosa que en este momento no lo es, y que los medios podrían convertirlo en grande solamente con el propósito de atacar al Ejecutivo y decir que desde el Ejecutivo se está gestando, se está incubando una especie de desorden nacional. Yo creo que eso más bien habría que controlar, y bueno, es bien difícil controlar a los medios y a los medios concentrados que tienen una estrategia, y su estrategia en este momento es bajarse el Ejecutivo, ¿no? Así es. Estamos conversando con el excongresista Wilder Rosas Beltrán sobre el momento político que vive nuestro país. Y a propósito de ello, ¿en qué quedó el Frente Amplio? ¿Qué es del señor Arana? ¿Qué se conoce de él? ¿Ha desaparecido de la escena política? ¿Tiene alguna información al respecto? A ver, mire, yo le puedo dar información de lo que cosas que ha pasado con nosotros, con los del Frente Amplio. Así es. Es harto conocido que nosotros fuimos originariamente el movimiento Tierra y Libertad, y parte de ese grupo de fundacional estuvo Marco Arana, Pedro Franchi, mi persona y muchos otros liderazgos nacionales y regionales, y logramos inscribir nuestro movimiento, ¿no? Pero sin embargo, de una manera generosa, yo diría, cuando se trató de hacer un movimiento más amplio y donde también participaron otras fuerzas políticas de izquierda, nos plantearon que ellos no podían ir como Tierra y Libertad, y por lo tanto la única alternativa era ampliar el nombre, y por esa razón nuestro nombre legal cambiamos por el de Frente Amplio. Entonces entraron el grupo de la señora Verónica, el grupo de Fernández Chacón Unidos, entraron otros grupos también, el M19 y muchas otras organizaciones que, bueno, son bastantes, pero decir que esas bastantes confluimos en el Frente Amplio. Y como lo que sucede en todos los sitios, no solamente es un problema de la izquierda, sino también de la derecha, si no basta ver el Congreso cuán fragmentado está en este momento, también nos convertimos en dos grupos en el propio Congreso. Uno, los que mantuvimos el nombre por el cual la población nos puso en el Congreso, como se llama el Frente Amplio, pero también otros le pusieron otro nombre, le pusieron Nuevo Perú, y así sucesivamente, y terminamos lamentablemente en dos grupos. Ahora, ¿qué hace el señor Marco Arana? Yo creo que atendiendo algunos problemas de salud, pero también creo que es un momento de reflexión no solamente para él, sino también para todos nosotros que militamos en la izquierda y en el Frente Democrático y en todos los sectores progresistas, tener que hacer un análisis exhaustivo de lo que ha sucedido en nuestros bloques y en nuestros partidos, y fruto de esa falta de institucionalidad es la que estamos pagando en este momento. Pero lo peor es que no lo estamos pagando nosotros nomás, lo está pagando la propia población, ¿no?
Entonces, esto es una cuestión que tenemos que revisar, pero mirar este análisis con mucha esperanza, con la esperanza de que sí podemos tener alternativas para el país, sí que podemos tener alternativas para la gente que en este momento está sufriendo esta crisis, tanto económica como también política, ¿no? ¿Cómo califica usted al gobierno de Pedro Castillo, quien asumió prácticamente la contienda electoral con propuestas, con lineamientos de izquierda, y que al final de cuentas esa voluntad de la izquierda fue ganada en las ánforas por el voto popular? ¿Usted cree que es de izquierda? ¿Usted cree que está cumpliendo con los objetivos de la izquierda o cree que le está haciendo daño a la izquierda en el Perú? Lo que yo podría decir es que este gobierno logró pasar la segunda vuelta con el apoyo de todas las izquierdas, que hemos puesto toda nuestra esperanza en una posibilidad de un gobierno, yo no lo considero de izquierda, pero sí un gobierno popular, democrático, ¿no? Eso es lo que se pensaba en un primer momento, y salió pues nada menos que con las banderas de Perú Libre, que también es muy crítico a las otras izquierdas, porque ellos plantean de que la única izquierda que existe son ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esa izquierda que va a extremos ideologizado y contra las otras izquierdas, no ha hecho posible de consolidar un gobierno amplio, un gobierno convocante, un gobierno que pudiera dejar la participación de los sectores que han participado en la segunda vuelta. Porque si bien ellos pasaron la primera vuelta, fue con sus propias banderas, pero cuando uno entra a una segunda vuelta, hace pues una hoja de ruta, o por lo menos hace los lineamientos de una posibilidad de un nuevo gobierno, de una amplitud más grande que la que participaron en un primer momento. Y creo que eso es lo que no se ha conservado. Y por lo tanto creemos que en este momento yo no diría que solamente es culpa del Ejecutivo, sino también es de estas otras fuerzas que están en el Congreso y que han hecho de su labor, porque es una pena escuchar todos los días en el Congreso que la única bandera que tienen es la vacancia, es la inhabilitación, es la destitución. Y esas son las tres cosas que mueve el funcionamiento de este Congreso. O sea, tenemos 130 congresistas trabajando si se vaca o no se vaca, o qué día se vaca, ¿no? Pero sin embargo, hay un retroceso en todas las reformas institucionales. Basta ver la reforma universitaria, la reforma laboral, ni qué hablar ya con respecto a la reforma tributaria, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ha habido un gigante retroceso en ese sentido, y que este Congreso, lamentablemente, es un Congreso que solamente se preocupa cuándo va a vacar al presidente, o en el peor de los casos, cuidándose las espaldas de que no se cierre el Congreso. Entonces, eso va caldeando el ánimo popular, el ánimo de la gente, eso va caldeando también las alternativas desde el sector popular, desde la gente, ¿no? En el sentido de que se vayan todos. El problema es que si se van todos, van a regresar los mismos de siempre. Ese es el gran problema. Porque sin una reforma política, sin una reforma de carácter de posible mejoramiento de las condiciones del Congreso y de la participación política, nos encontraremos con la misma gente, ¿no? Nos encontraremos con los mismos fujimoristas cambiando de un partido a otro, yéndose a Avanza Perú, el otro está en Renovación Nacional, en fin, en Podemos y en todas estas fuerzas, y todas estas fuerzas se convierten en la misma cosa al mismo tiempo. Basta ver las elecciones que en este momento se van a realizar para nivel local y regional en todo el país, pero específicamente en Lima, quienes están encabezando supuestamente las encuestas, y las encuestadoras también muy serviles a ellos, es nada menos que Podemos y
y Renovación Nacional, ¿no es cierto? Entonces Renovación Popular. Entonces estamos hablando de la mismísima gente, de la gente reciclada, de la gente que no ganó en las elecciones generales, pero que ahora creen que pueden ganar las elecciones locales y regionales en el país. Y bueno, ese reciclamiento nos muestra que no tenemos tampoco liderazgos de cambio, no tenemos posibilidades de cambiar institucionalmente y que estamos revolcándonos en la misma mazamorra de siempre, ¿no? Hoy día en el diario La República, en el titular sale: Cerrón se quitó la máscara, dice. Y según lo que dice el diario La República, dice, según lo que ha dicho Cerrón, dice: podemos coincidir con el fujimorismo, podemos coincidir con el fujimorismo y con otros, pero con la izquierda caviar no. Ellos son nuestros enemigos principales, declaró el líder de Perú Libre. Coincidimos con el fujimorismo porque combatimos a un enemigo común, que es la izquierda caviar, la socialdemocracia, expresó Vladimir Cerrón. Y definitivamente que esta opinión que aparece en el diario de la República va a permitir reflexionar mucho en el frente de las izquierdas. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que simplemente lo que ha hecho es aclarar una práctica que ya ha venido realizando. O sea, lo único que ha hecho es ya no enmascarar su opinión, sino más bien aclarar la verdadera opción que tiene. Porque yo creo que esos abrazos en el Congreso, tanto del Valdemar Cerrón como también del ex primer ministro Guido, Ajá. Entonces esos abrazos no son gratuitos, esos gestos en un Congreso y públicamente no son gratuitos, son las posibles alianzas que siempre han ido realizando. Y bueno, también las sanciones y la separación que han hecho de los ministros de manera conjunta también son muestras de que efectivamente esa alianza se va dando. Y a mí me parece que si se pusieran a hacer los círculos concéntricos de su acercamiento, de ninguna manera, pues, si es que alguien se cree de izquierda, podría estar la ultraderecha, ¿no? Como gran aliado. Yo creo que los más cercanos son la gente progresista, la gente patriótica, la gente democrática, la gente de las otras izquierdas, pero sin embargo, ellos han decidido que su gran aliado es el fujimorismo. Incluso usted habrá escuchado que como la gente de Avanza País y también de Renovación Popular permanentemente decían que ya no tenían ciertas coincidencias con ellos y que inclusive había la posibilidad de que pudieran realizar una lista conjunta con Perú Libre y Renovación Popular. O sea, eso ya creo que no es nada extraño, sino más bien lo importante es que ahora muy claramente lo han dicho y lo ha dicho su secretario general y lo ha dicho públicamente, ¿no? Entonces Ahora, habrá que considerar ese aspecto, ¿no? Sí, pero esto me hace recordar también que en el año 80, 90, para Sendero Luminoso, los principales enemigos era pues el Partido Comunista Peruano, era el Partido Comunista Patria Roja y otras fuerzas políticas de izquierda que en cierta medida le ganaron el liderazgo en los frentes de masas, ¿no? Y por eso es de que Sendero asesinó más de 100 maestros del SUTE, ¿no? Sendero asesinó a los principales dirigentes de la CGTP, entre otros dirigentes sindicales, ¿no? Ahí hay una coincidencia pragmática de la forma a quien clarifican como enemigo principal, ¿no? Yo creo que sí, creo que cuando la historia se repite también, se repiten los hechos, pero también se repiten las consecuencias. Claro. Y creo que estas consecuencias podrían ser graves para el sector popular. Yo en ese entonces, cuando Sendero Luminoso tenía como enemigo principal a la izquierda, ¿no? Claro. Y los de la izquierda, yo en ese momento militaba en el Partido Unificado Mariateguista, en el PUN, y perdimos cantidad de compañeros nuestros, tanto en Andahuaylas como en Puno,
¿no? Y también en las alturas de Cusco, militantes nuestros que fueron matados por Sendero, pero de igual forma fueron muertos también por las fuerzas que en ese momento represivas entraban en las comunidades. Claro, y claro. arrasaban con todo. Entonces nos vimos entre dos fuegos, entre el fuego de la violencia del Estado y entre el fuego de la violencia senderista, entre la violencia terrorista, ¿no? Entonces esa situación, si bien no estamos en el mismo tiempo, pero esto puede crear una situación de inestabilidad fundamentalmente, y hacer una alianza de lo que siempre se dice. Los extremos siempre se juntan. Al final. La extrema derecha con la extrema izquierda en este momento se van dando la mano con el propósito de supuestamente aniquilar y desaparecer a los caviares, que no saben que más bien son las fuerzas democráticas que por lo menos tienen aspectos de creatividad y de propuesta de gobierno y de propuesta para salir a esta crisis. Y por esa razón me parece que el apoyo que tiene que tener esta izquierda y el movimiento democrático popular es el apoyo en las organizaciones de base, ¿no? Los sindicatos, las federaciones, la Confederación General de Trabajadores, los ronderos, los movimientos sociales que están en todos los asentamientos humanos. Yo creo que eso nos va a dar la posibilidad de cambiar frente a una situación de violencia institucional, como también de esta violencia que cada día vemos con las cuestiones en las calles y en todos los sitios, ¿no? Ahora, finalmente, ya va un año del gobierno, más de un año ya del gobierno del presidente Pedro Castillo, y el balance que han hecho muchos analistas políticos es de que este año se ha caracterizado por los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como usted ha señalado, el Congreso pretendiéndolo vacar y el presidente pretendiendo cerrar el Congreso, y en esos vaivenes nos hemos estado manejando. Pero hemos estado sacando la cuenta y la verdad es de que vemos que las posibilidades que tenga el Congreso de sacarlo al presidente Pedro Castillo no camina, porque ellos tienen 37 congresistas que se han dividido, o sea, Perú Libre dividido en 3 partidos, tienen 5 niños que le denominan los de Acción Popular, pero se sabe que hay más de 10, hay 10 más que están en las diferentes fuerzas políticas. Entonces prácticamente llegan cerca a 50 y que va a ser difícil que lo cambien. Pero también hemos visto de que existen más de 20 ex parlamentarios que son asesores del actual Congreso. Y lógicamente que tener un sueldo, usted ha sido congresista, tener un sueldo y algunos privilegios que tienen los congresistas, lógicamente pues que es muy difícil que puedan sacrificar, digamos así, por algo que ya me da la impresión que está inclusive conversado, ¿no? De ahí es de que se justifica la alianza entre Perú Libre y el fujimorismo, ¿no? O sea, las fuerzas más importantes son las que controlan este Congreso, que ya sabemos pues que tienen esos objetivos, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente lo que menos quisieran perder en este momento son los privilegios que tienen, los privilegios de carácter económico, pero fundamentalmente no solamente son esos privilegios los que tienen cuando se está en el Congreso y se tiene una fuerza mayoritaria, ¿no? Se tiene también los privilegios de carácter empresarial, los privilegios de carácter legal para poder sacarles en favor de las grandes empresas, de cómo ahí, por ejemplo, tapar a Repsol, cómo tapar a las grandes mineras, y cómo favorecer a empresas como las salas de juego o los monopolios como la cervecería. Entonces son esos los que más renta les dan que el propio sueldo del Congreso. Correcto. Entonces son los privilegios que no solamente lo tienen como miembros del Congreso o como funcionarios del Congreso, sino las consecuencias que tienen esas posibilidades, porque ahí
se trabaja con estos grandes bufetes de abogados que muchas de las leyes ni siquiera lo realizan dentro de los despachos congresales, sino vienen de fuera y lo único que hacen es darle una forma de ley, una forma de propuesta de ley dentro del Congreso. O sea, para la firma nada más, para la firma. Para la firma y para la forma. Y también es una especie de trámite entre las bancadas. Esa es la situación en la que hemos llegado. Imagínense, estamos en este momento con 13 bancadas y una que se llama no agrupados, que son 14, pero que al final todas funcionan igualitas. O sea, funcionan porque, mire, para cada bancada le tienen que dar un local, le tienen que dar un grupo de que tenga que asistir ahí en cada bancada. O sea, se entró con cerca de 9 bancadas, pero ahora tenemos 14. Eso significa mucho más gasto, eso significa mucho más privilegios y eso significa muchísimo más infraestructura para atender estas posibilidades. Entonces, correcto, esas divisiones que existen dentro del Congreso son totalmente ventajosas para quienes dividen. No es que no hay institucionalidad, la ley de partidos no sirve para nada, no tiene sentido que la gente entra con una agrupación política y al final termine en lo que han terminado, por ejemplo, los de Perú Libre, ¿no? En varias agrupaciones que lo único que hacen es crear caos, desorden, pero también desesperanza y crisis económica y política en nuestro país, ¿no? Pero tienen posibilidades de meter más gente para trabajar al Congreso y gozar de estos privilegios. Porque ahorita se están peleando por las comisiones, usted ha visto, ¿no? Se están peleando por las comisiones y ni siquiera respetan sus propios acuerdos internos. Increíble. Yo recuerdo que cuando estaba de congresista, un acuerdo interno era que una comisión le pertenecía, fuera lo que fuera, a una bancada. Pero ahora resulta que nombran, por ejemplo, en Relaciones Exteriores a la señora Alba cuando ella no es propuesta por su partido. Sino más bien propuesto por Alianza para el Progreso, que siempre ha hecho este papel de doble juego, ¿no? De estar con uno y con otro, pero que esta relación le permita una gran ventaja para este partido, ¿no? Porque esta Alianza para el Progreso fue lo que llevó a todos estos que han sido sentenciados en el Congreso, ¿no es cierto? Sí, pues. Estamos hablando de este congresista cusqueño después del general, estamos hablando de Villanueva, todos ellos han sido llevados en la lista de Alianza para el Progreso. Y ahora el violador, por ejemplo, también es otro de Alianza para el Progreso. El hermano de Acuña, que era sentenciado, también era de Alianza para el Progreso. Entonces estamos hablando de un partido que lo peor que hace es recolectar a la gente que tiene antecedentes y que tiene un prontuario, y que eso se convierten en congresistas gracias a la plata y la campaña que realiza Alianza para el Progreso, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al excongresista Wilder Rosas Beltrán. Él fue congresista por el Frente Amplio y estaremos molestando su atención sobre el desenlace, pues, de lo que sucede acá en la política nacional del Perú. Gracias por su participación. Te agradezco la invitación, muchas gracias. Y hasta otra oportunidad. Bien. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.